Hola, bienvenidos a Anthropology Program. El programa de hoy le vamos a llamar La cultura como un todo incompleto. Vamos a retroceder en una máquina del tiempo para hablar con el antropólogo de mayor influencia actualmente contemporáneo, con el americano Clifford Geertz. Aunque el programa va a hablar de la antropología y de la etnografía del autor, mi compañero Mike va a hablar un poquito de la biografía, formación y educación de tal importante figura para conocerle un poquito mejor. Adelante, Mike. Muchas gracias, Susan. Pues bueno, yo os voy a hablar un poco de este peculiar personaje. Para comenzar, Clifford Geertz nació en San Francisco, California, en el año 1926 y murió en el año 2006. En el año 1943 al 45 ingresó en la Marina norteamericana para ir a la Segunda Guerra Mundial. Durante sus estudios, él realizó la licenciatura de Filosofía y se doctoró de Antropología en la Universidad de Harvard. Como podéis ver, un hombre con bastante talento y sobresalía sobre el resto de sus compañeros. Más tarde, él tuvo trabajo como profesor en la Universidad de Chicago y todos sus trabajos que realizó sobre la antropología simbólica fueron realizados en lugares geográficos, entre ellos Bali, Sumatra, Marruecos. Un momentito, Mike. Me acaban de comentar de que el compañero Henry acaba de contactar con el Dr. Geertz. Por favor, adelante, Henry. Gracias, Susan. Hoy nos encontramos listos para dar un salto en el tiempo. Ya en 1975 nos encontramos junto al antropólogo Clifford Geertz, el cual se encuentra haciendo un trabajo de investigación. Buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Encantado. Adelante. En su próximo trabajo va a seguir con su día en la antropología. ¿Podría hacer una breve descripción para nuestros telespectadores? Sí, por supuesto. Voy a empezar hablándoles de la ciencia. Las características de la ciencia obedecen a una convención humana que persigue la construcción de un lenguaje común a los científicos, un lenguaje que permita una comunicación efectiva entre ellos, dejando un margen menor al surgimiento de diferentes formas de entender un mismo fenómeno. Sin embargo, aunque esto funciona muy bien en el campo de las ciencias físicas, no es estrictamente así en el caso de los estudios antropológicos. El análisis de la cultura no es una ciencia experimental que busca la ley, sino que es interpretativa y busca el significado. Al tomar como objeto de estudio al ser humano, paradójicamente es necesario que el investigador trate de dejar a un lado su capacidad interpretativa. Para mí, el comportamiento de los seres humanos tiene más de un significado. Por tanto, es necesario tener un conocimiento previo de la cultura para entender los fenómenos sociales que acontecen en ella y su verdadero significado simbólico. Los símbolos son los medios de transmisión de la cultura, que pueden ser utilizados por el antropólogo para intentar reconstruir las estructuras de esa cultura. La antropología no es otra cosa que un ejercicio de interpretación de la realidad. Por tanto, en este ejercicio se vuelve cada vez más complejo y difícil el estudio. El análisis de la cultura es necesariamente incompleto. A la hora de hacer un trabajo etnográfico, tiene mucho que ver la parte subjetiva de las sociedades humanas, sus creencias, sus significados, sus valores y sus motivaciones para llevar a cabo acciones determinadas. Si pasamos por alto estos factores, antropológicamente obtendremos una visión parcial y distorsionada de la verdadera realidad humana. Por ello, yo enfoco la antropología hacia una modalidad simbólica, con el objeto de incluir en mi estudio etnográfico la parte del ser humano que hasta ahora había sido despreciada en los estudios antropológicos. ¿Te has basado en la ideología de algún autor importante? Sí, he tenido en cuenta las ideas de algunos autores respecto a la cultura. Como primer ejemplo se me ocurre Susan Langer. Ella decía que la mente humana tiende a generalizar en base a sus experiencias, a tener conceptos teóricos y aplicarlos en el resto de sucesos, lo cual nos puede inducir a unos procedimientos incorrectos a la hora de hacer estudios antropológicos. Otro autor en el que me he inspirado es Taylor. Afirma que toda cultura evoluciona de simple a compleja y que todas las sociedades pasan por tres grandes etapas: el salvajismo, un sistema poco desarrollado, caza, recolección; la barbarie, agricultura y metales; y la civilización, que se caracteriza desde la aparición de la escritura. Taylor decía también que la cultura sigue un desarrollo lineal y progresivo, pero muchas sociedades detienen su desarrollo cultural y se atrasan respecto a otros pueblos. Sin embargo, aunque exista una evolución cultural, siempre habrá vestigios, huellas o restos de etapas anteriores y de símbolos y rasgos anteriores en una misma cultura.
De todas formas, el personaje más importante en el que me he inspirado es Malinowski, ya que para mí fue el padre de la antropología contemporánea. Él introdujo la etnografía como método de investigación por excelencia de la antropología, y esta se basa en la observación participante como técnica principal para obtener los datos, lo cual implica la estancia prolongada del investigador en la comunidad. Sin embargo, difiero de él en el aspecto más relevante de mis procedimientos. Malinowski decía que el producto de la etnografía deben ser generalizaciones sobre la cultura estudiada, y yo pienso precisamente lo contrario. El producto de un proceso de observación participante debe ser el conocimiento denso y profundo de las diferentes capas de la cultura, con mayor o menor exactitud. Creo que es la única manera de ver realmente cuál es el significado simbólico de cada elemento de una cultura. Por último, para ilustrar un poco mis ideas del análisis simbólico de la cultura, se me ocurre un ejemplo que utilizó Gilbert Ryle hace poco, el ejemplo del guiño. Nos comenta Andrés de Plató que tenemos preparado un vídeo con la representación del guiño para entenderlo mejor. Vale, de acuerdo, Henry. Producción acaba de proporcionar el vídeo del guiño, de gran importancia dentro de la obra de Goethe. Dentro vídeo. De vuelta a la entrevista con Clifford Geertz. Señor Geertz, en su reciente trabajo en Bali, llamado Juego Profundo, ¿cuáles fueron sus expectativas y sus experiencias en un trabajo tan largo y laborioso? Bueno, nuestra experiencia en Bali fue bastante sorpresiva. Mi mujer y yo fuimos allí y cuando llegamos nos dimos cuenta de que éramos extraños. No solamente porque estuviéramos fuera de nuestra propia cultura, ya que al menos teníamos un igual con quien compartir nuestras impresiones, sino que ellos nos trataban como extraños, sabían que no pertenecíamos a su cultura, a su grupo. Sin embargo, en un momento determinado sucedió algo bastante impresionante, y es que mientras observábamos una riña de gallos, hubo una redada de la policía, ya que allí pues oficialmente son ilegales las riñas de gallos, y durante la huida todo el mundo corría a sus casas y tal. Y nosotros de alguna manera llegamos a casa de algún balinés y nos acogió, nos sentamos todos a la mesa disimulando como si estuviéramos allí naturalmente sin haber pertenecido a la riña y la policía pues bueno, les distrajimos y pasaron de largo y el caso es que aquel balinés que nos acogió en su casa hizo un gesto como si perteneciéramos a su cultura, nos protegió como si fuéramos uno más en vez de habernos delatado, ¿no? Ya que éramos extranjeros y a él le daba igual. Entonces desde aquel momento cuando volvimos al pueblo y al resto de lugares pues ya el resto de gente nos trataba como parte de ellos, ya pertenecíamos al grupo, al pueblo. Fue algo realmente gratificante. También notamos que la pelea de gallos es algo muy importante entre los balineses, sobre todo entre los varones, ya que los gallos y las riñas de gallos son una demostración de virilidad y de masculinidad. De hecho, emplean muchísimo tiempo en los gallos, sobre todo para los hombres, las mujeres no pintan nada. También nos llamó la atención el hecho de que los animales, tanto como acciones como comer y como ir al baño, son algo sucio para ellos, lo rechazan. Tienen un sentido de la espiritualidad bastante arraigado y todo lo que sea físico o mundano les parece detestable. Y después, en particular, las riñas de gallos fueron el motivo por el cual llamé a mi estudio etnográfico el juego profundo, ya que es un juego más allá de un espectáculo deportivo, es un juego profundo en el que interviene el estatus de los participantes, en el que el estado de ánimo es algo muy intenso, aunque muy efímero después, porque allí todo es fugaz, todo en la vida es fugaz, aunque una riña de gallos suponga la diferencia entre estar en el cielo o estar en el infierno, si tu gallo ha sido derrotado, después no tiene trascendencia, nadie se acuerda, a nadie le importa.
Por tanto, contrasta bastante toda esta concepción espiritual y de dar un gran valor a ciertas cosas cuando luego realmente casi nada tiene trascendencia. Es por ello que me impulsó toda esta experiencia a analizar la cultura de una manera mucho más simbólica, porque no veía sentido analizarla de otra manera, ya que no lo tiene. Por ejemplo, cabe resaltar que dan un valor muy simbólico a estas actividades, ¿no? Aunque sean ilegales en el caso de la riña de gallos, y lo podríamos comparar en nuestra cultura pues como el hecho de fumar marihuana. Hay gente que fuma marihuana porque les aporta algo mucho más importante que el hecho de que pueda ser ilegal comprarla o venderla. Y en definitiva, estas fueron mis experiencias en Bali, ¿no? Todas las que me inspiraron a escribir mi último estudio antropológico sobre el trabajo etnográfico que hice allí. Muchas gracias, señor Guer. Le damos la enhorabuena por sus trabajos anteriores y le deseamos mucha suerte en sus próximos proyectos. Muchas gracias, encantado. Desde 1975 volvemos a 2013 y devolvemos la conexión. Gracias, Susan. Muchas gracias, Henrik, y especialmente a usted, señor Gerth, por dedicarnos un poco de su tiempo tan valioso. Y ahora, por motivos de televisión, nos vamos a ir 5 minutos a publicidad. ¿Quieres sentirte vivo? Vive una experiencia intensa. Demuestra tu masculinidad. Siente la emoción de la cuenta atrás. El árbitro tendrá la última palabra. Gana dinero apostando. Sube tu estatus social.
Peleas de gallos. Elige el ganador. En directo, de vuelta al Anthropology Program. Pues bueno, para terminar, finiquitar, o como digo yo, dar el gran golpe, tenemos a nuestra corresponsal, Rachel, en el campus de Somosaguas. Adelante, Rachel. Gracias, Susan. Estamos aquí, en la Facultad de Sociología. Vamos a introducirnos en el Departamento de Antropología para plantear una serie de cuestiones a la famosa antropóloga Adela Francé. Bien, la primera de ellas es, en su opinión, ¿es acertado apostar por una ciencia interpretativa para el estudio de la cultura, tal y como apunta Gertz? Interpretativa es necesaria en la medida en que precisamente los seres humanos le dan sentido a las cosas que hacen y por tanto entender el sentido que le da a lo que hace o a los objetos que manejan o a las actividades que tienen es importante. La segunda pregunta es, ¿se puede conseguir un contacto total con la población local o siempre serás visto como un extranjero? Siempre uno es visto como un extraño de la comunidad, es difícil que no lo sea, creo que es prácticamente incluso imposible. Si aprende su lengua, aprende sus costumbres, se comporta igual y siempre habrá alguna diferencia. Yo creo que siempre habrá alguna diferencia, pero además creo que lo fundamental allí es que el antropólogo lo que tiene que tener claro, creo, desde mi punto de vista, y bueno, en fin, y de algunos autores, quiero decir, no solo porque me lo haya inventado yo, lo que tiene que tener claro el antropólogo es mantener una distancia, no tiene que ser como el otro, porque si no, eso le impide precisamente su labor de distanciarse respecto a, digamos, la labor que tiene entre manos es distanciarse de una cultura, o bueno, de una forma de vida, etcétera, para comprenderla. Entonces, si uno lo piensa respecto a uno mismo incluso, si el antropólogo se comporta como alguien de una cultura pudiera mimetizarse con ellos, sería lo mismo que nosotros respecto a nuestra propia cultura, que no la podemos objetivar, digamos, que es difícil objetivarla porque la tenemos incorporada. Entonces, en ese sentido, más allá de que pueda ser visto como más o menos amigo o colega de la comunidad que estudia, lo importante es que el antropólogo tiene que poner esa distancia. Gertz señala la necesidad de realizar una investigación cualitativa para conocer lo que es la cultura en realidad. ¿Sería necesario apuntar o añadir algún dato cuantitativo? A ver, en la medida en que es una ciencia interpretativa o que tiene la pretensión interpretativa, evidentemente el centro está puesto digamos, en datos de tipo cualitativo. Eso no quita que el antropólogo no triangule datos o no utilice fuentes, por ejemplo, estadísticas, según los problemas que se plantee, como complemento de la investigación que está haciendo y de los otros datos que maneja. Por poner solo un ejemplo, a veces, no sé, yo que trabajo en temas de educación, igual la gente dice o las estadísticas dicen o muestran que hay un fracaso escolar entre ciertos grupos de población, clase baja, inmigrantes, por poner un ejemplo. Es importante manejar esos datos en la medida en que uno puede decir, bueno, ahora vamos a comprobarlo en el proceso cualitativo, es decir, qué es lo que sucede, qué es lo que ocurre, esa sería la investigación cualitativa, para que este tipo de alumnado fracase. Entonces, es complementario, claro, depende cómo se utilicen. Ahora, si voy a utilizar datos cuantitativos, es decir, por ejemplo, aquellos que derivan de encuestas de opinión, para tratar de reconstruir lo que es el sentido, ¿no? O la vivencia de la gente sobre lo que hace, ahí ya no valen. Ese tipo de datos no valen, porque ahí es necesario más bien el discurso, la observación, etc. Entonces depende para qué se usen y cómo se usen. Y cómo se utilizan. Y la siguiente cuestión sería, ¿cuál es la tarea del etnógrafo? El etnógrafo, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, la virtud de la etnografía en todo caso es que se trata de una inmersión
en el grupo, la localidad estudiada, sistemática, con una presencia larga, y entonces es el propio etnógrafo el que recoge datos y los recoge en el proceso de ocurrir, o sea, en la medida que van ocurriendo. Si tú comparas el resultado de una encuesta, que la gente responde ¿qué opinas sobre tal? Supone. Sí. Pero lo contrastas, con cómo la gente se comporta en determinado momento en su vida diaria, entonces, bueno, seguramente verás procesos y podrás reconstruir procesos de construcción de una opinión, por ejemplo, según los acontecimientos, que una encuesta no revela, ¿no? Entonces, la labor del etnógrafo creo que está sobre todo definida por esa cercanía al devenir de la vida cotidiana, según lo que, por supuesto, según el objeto del que se trate, ¿no? Que esté estudiando. Claro, y se podría introducir en todos los objetos de estudio, quiero decir. Bueno, todo sería posible estudiarlo. Yo creo que sí, lo que pasa que ahí el objeto de estudio depende cómo lo formules, la técnica que utilizas. Claro, vale. No es que uno piensa en la técnica y después en el objeto de estudio. Ya, claro. Es decir, si yo quiero estudiar o me interesa estudiar, por ejemplo, el fenómeno, insisto, de cómo se va, cómo se va construyendo el fracaso escolar, una técnica privilegiada para eso es hacer observación en las aulas, hacer observación con las familias, hacer entrevistas en profundidad, es decir, depende cómo construyas el objeto. Si uno quiere comprender sobre todo procesos, es decir, cómo se van haciendo los hechos, la etnografía para eso es ideal. Y por último, ¿cómo podemos pasar el conocimiento local a la construcción de modelos teóricos? En realidad, yo en eso estoy de acuerdo con Geertz, en otras cosas no, pero estoy de acuerdo con Geertz en que los fenómenos locales y particulares que el antropólogo estudia pueden iluminar más bien, digamos, para decirlo en términos clásicos, la propiedad de la adecuación de un modelo teórico o no. Entonces, en ese sentido, desde lo particular a lo general, más que por ahí construir un modelo completo teórico, que también podría hacerse en función de la comparación que la antropología suele hacer, porque la antropología es una ciencia comparativa, pero además lo que puede hacer es ese camino, ese recorrido, digamos, entre lo que son micro situaciones respecto a modelos teóricos más amplios. Y entonces, bueno, o bien ilustrarlos, o bien modificarlos, someterlos a prueba, introducir nuevos parámetros en esos modelos. Aquí tenemos las respuestas. Queremos agradecer la colaboración a Adela Francés. Bien, Mike, Susan, os devuelvo la conexión. Muchas gracias, Rachel. Pues bueno, Susan, estamos llegando al final de nuestro programa, desgraciadamente. La verdad, Mike, me ha parecido un programa muy entretenido, divertido, educativo y con mucha carga cultural. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Susan. La verdad, agradecer al Dr. Geertz y al público que ha venido hoy la colaboración en el programa. Os espero en el próximo programa. Tendremos al antropólogo Marinowski. Hasta la próxima. Hola. Bienvenidos a Antropólogo. Pero ahora qué ha pasado, no he hecho nada. Joder. Yeah, right, about my thoughts about anthropology and culture. What I look first is direct to Mike. ¡Oh! ¡Acaba de estallar una frefata! 3. Debemos agradecer su colaboración a Adela Marcé. Joder, queremos... Es que no me sale. ¡Susan!